Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy estoy súper emocionado por la entrevista de hoy porque a quien tengo justo aquí conmigo es uno de mis amigos de hace más de 30 años. Nos conocemos desde que estábamos en el colegio. Él tiene 4 años ya viviendo en México desde que se mudó desde Venezuela. Y de verdad que esta entrevista es muy emocionante para mí porque a pesar de que lo conozco, sé que voy a aprender de él el día de hoy y ustedes también de muchísimas cosas en el mundo corporativo. Así que sin más que esperar, pues aquí tengo conmigo a Daniel Zamora. ¿Cómo estás, Daniel? Sí, sí. Cheers, cheers, cheers Me y encantó tu aplausos por presentación. esto. Qué bien. No, súper bien, imagínate, con esta vista, sufriendo aquí los embates de la pandemia. Sí, Me hubiese gustado estar en Chapultepec, no sé, en otro lugar, pero bueno, ya estoy acostumbrado a estar en mi casa relajado. claro, estás en tu casa desde que comenzó la cuarentena, ¿no? Sí, ya llevamos 3 meses aquí, y sí, literal, sin salir, sin ir a ningún lado, cuidándonos mucho, ¿no? Vale, genial. Daniel, trabajas en Sanofi, eres uno de los corporativos en Sanofi, pero me gustaría que te presentaras a tú mismo un poco quién es Daniel Zamora. Sí, mira, súper cool tu introducción. O sea, a mí me parece ese título muy rimbombante. Yo me describiría más como Daniel Zamora, una persona que lleva 7 años trabajando para Sanofi. Puede sonar mucho para un millennial, pero lo que está cool es que durante todos estos 7 años, pues he aprendido y me he desarrollado como persona y como profesional. Mi rol en Sanofi es básicamente como generar una conexión entre comercial y marketing. Y eso básicamente se traduce en que entregamos performance o crecimiento a la compañía, siempre utilizando bien los recursos que tenemos de comercial y los recursos de cada marca. Básicamente esa es la traducción de ese título. Ok, claro, cuando recuerdo que tú estudiaste ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, ingeniería informática, o sea, eres ingeniero en informática. Te graduaste ya hace 10 años aproximadamente y Sí. tuviste varios trabajos hasta que entras a Sanofi. ¿Cómo fue esa transición de como ingeniero informático que entras a Sanofi y comienzas a crecer dentro de la compañía ya en Venezuela? Mira, fue medio gracioso porque, o sea, yo cuando comencé, que me gradué, siempre busqué como emprender, buscar hacer mi empresa, desarrollos webs, todo eso. La verdad es que lo estaba haciendo y iba creciendo, tenía un buenos desarrollos, pero no era algo que me llenaba, ¿sabes? Entonces, yo lo que decía era, para graduarse había un requisito muy fastidioso que era hacer pasantías. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar una empresa que sea cualquier cosa. Hago mis pasantías, termino, lo mando todo a la ver y literal me pongo a trabajar en mi empresa. Entonces, cuando empiezo en Sanofi, yo comienzo como pasante de informática, desarrollando una plataforma X para la compañía. Y la verdad es que cuando tú empiezas a conocer como el mundo corporativo, cómo funciona, qué te puede traer de beneficios, qué puedes sacar de ello y cómo te puedes desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, pues la verdad me fui enganchando y quedándome, ¿no? Comencé súper raro en sistemas, pero tampoco me llenaba, era como que algo como que, ok, el sistema es lo que aprendí, lo sé hacer, pero no es lo que yo quiero en el futuro. Y eso es lo que te da una corporación, o sea, te da la capacidad o el dinamismo de poderte mover a diferentes áreas. Y si te das cuenta, ahorita estoy trabajando en el área comercial, llevo casi 6 años ahí. Comencé como desarrollador de excelencia comercial, que es básicamente cómo maximizar la ejecución de comercial. Luego me moví a todo el lado estratégico. Luego hice un poquito de finanzas en revenue management. Y ahorita que estoy como estrategia un poco más del lado de las marcas y del lado comercial, eh, en mi puesto actual, pues. ¿Cómo fue el desarrollarme en Sanofi Venezuela? Porque yo divido un poco mi carrera en dos partes. Ok. Lo que yo viví en Venezuela, que para mí fue una experiencia brutal,
Algo bueno de toda mi carrera es que siempre me ha tocado trabajar con gente buena. Y eso es algo que no escuchas siempre. O sea, siempre que hablas con una persona que trabaja en Procter, que trabaja en Unilever, que trabaja en Pfizer, siempre dices, puta, mi jefe es una maldición. Eso para mí ha sido una suerte durante mi carrera. Siempre he tenido jefes, o bueno, más jefes, nunca los he considerado jefes, siempre los he considerado como alguien que Alguien está que está por conmigo. encima de ti, que está Exacto, guiándote, que está enseñándote algo. exactamente. Y eso ha sido lo bueno, que al final siempre me termino convirtiendo en sus amigos. De hecho, mis dos primeros, vamos a decir, reportes a la quien yo era reportadas, ahorita son mis mentores y eso es súper importante. Entonces, en Venezuela. Ok. eh, Venezuela era un lugar que se estaba transformando como país. Venía de un Venezuela que estaba literalmente en su mejor momento, donde tú recién graduado tenías acceso a buenas cosas con el poco dinero que ganabas, vamos a decirlo así, y era un país que se estaba retransformando en lo que es ahorita. Venezuela yo aprendí muchísimo, tuve tres posiciones allá, comencé como analista y crecí muy rápido a coordinador, luego gerente. Básicamente en 2 años pasó eso, que eso normalmente no pasa, y eso es algo raro, ¿no? Cuando tú empiezas a ver que en 2 años ya llegaste a una posición gerencial de graduado, tú dices, ok, algo raro está aquí porque normalmente la gente para llegar a una posición gerencial se echa 5 o 7 años. Pero podrías Pueden ser también dos, como decir como algo bueno estoy haciendo que me claro, pueden ser permitió dos llegar hasta cosas. acá, ¿no? Que cuando uno entra, tú literal sales de la universidad queriéndote comer el mundo, ¿no? Entonces, un poco mi background de sistema, más allá, yo como me describo como ingeniero informático, yo soy una persona que más allá de ser un programador y buscar que me gustan las computadoras y qué sé yo, siempre fui un buscador de soluciones y buscador de cómo sí hacer las cosas. Entonces, ese pequeño detalle que es como sí, fue lo que literalmente impulsó mi carrera durante toda Venezuela. Porque siempre, o sea, en la situación negativa del país, hay un concepto que yo utilizo mucho, que es estar sobre la línea o estar bajo la línea. Ok. Entonces, estar bajo la línea es una persona que siempre se está quejando, siempre ve lo negativo de las cosas, y esa persona es muy difícil que se desarrolle. Sí. Durante mi carrera yo siempre he buscado, es una cosa muy difícil y muy cansada, pero estar arriba de la línea. O sea, siempre que hay una situación negativa, es buscar, ok, ¿cuál es la oportunidad ahorita? ¿Qué hay que hacer? Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Y sacar el mejor provecho de eso. Entonces, como que eso siempre me guió durante mis primeros pasos. Y en 2 años llegar a ser gerente fue como, ok, lo estoy logrando, creo que voy por buen camino. Claro. Luego, el tercer año fue muy complicado para mí porque yo decía, ok, ya estoy aquí, pero ¿qué sigue, sabes? Como, ok, el siguiente paso, de hecho, yo me acuerdo, hay cosas en el mundo corporativo que es como tu Individual Development Plan, que Ujú. es como tu plan de desarrollo que tú generas dentro de tu compañía y se la pasas a recursos humanos está claro de que eso es lo que tú quieres y vas siguiendo esos pasos, pues. Entonces yo decía, ok, el siguiente paso puede ser que yo puedo ser el director comercial, cool. Suena grande, pero realmente quiero ser el director comercial de una filial que se está viendo afectada y está siendo cada vez más chica. Esa era como mi lucha de ese tercer año, como que, ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Claro, tú veías como que, bueno, que voy creciendo en esto, pero donde estoy creciendo se está quedando Exacto, pequeño. como pequeño, y no pequeño porque una posición de director es grande, o sea, es algo donde vas a ganar dinero, que al final todo el mundo trabaja por dinero. Eh, donde quizás vas a tener responsabilidades grandes que te van a permitir desarrollarte, pero eh, yo decía, ok, director y luego qué. Yo siempre estoy pensando como el luego qué. Entonces yo decía, ok, después de director no veo nada claro para mí. Y entonces fue por eso y era súper difícil porque tenía dos caras de la moneda. Tenía una cara donde estaba ganando dinero, o sea, para estar en Venezuela era mucho dinero. Claro. Para una persona de 27 años era mucho dinero. Y yo decía, ok, me voy a México, Brasil, lo que sea, pero quizás voy a ganar un tercio de lo que estoy ganando ahorita y me tengo que ir a una posición más chica porque en otro país no van a contratar a un director de 27 años. ¿Sabes? Tienes que tener un background más grande.
Entonces, ese año fue como, ok, ¿qué decido? Me quedo en Venezuela ganando dinero y quizás desarrollándome en un corto plazo rápido, pero en un largo plazo me puedo ver detenido. O me voy a otro país con una posición más chica, ganando menos dinero, pero con una Que tú proyección de sepas carrera dónde más mucho más adelante vas grande. a poder crecer. Claro. Exacto, entonces esa decisión fue tomada y pues bueno, ya hace 4 años que estoy viviendo aquí en México con mi esposa, lo cual ha sido una experiencia increíble. Y bueno, la agradezco mucho el poder lograrlo, ¿no? Entiendo. Y cuando llegas a México, porque el choque cultural que hay entre Venezuela y México, a pesar de que los dos países somos latinos, a pesar de que tenemos comidas que son relativamente similares, aunque en Venezuela no hay esa como que cultura de comer mexicano, me imagino que hubo como que un choque cultural entre tú venir de Venezuela, encontrarte con los directivos de México, que a pesar de que estabas dentro de la misma compañía, hay formas de pensar, formas de cómo hacer las cosas completamente diferentes, ¿no? ¿Cómo dices tú Claro. para cuando llegas a México y como que sobrellevar ese choque cultural entre lo que es Venezuela y lo que es México? Sí, mira, yo voy a partir la respuesta como en tres partes. Ok, La primera es, o sea, yo nunca olvido el primer día de trabajo en un lugar. De ok, hecho, me acuerdo mi primer día de trabajo cuando era pasante, literal. Y siempre digo, como que ese día era un Daniel que tenía una caja de temores gigante y una caja muy chica de capabilities o conocimiento. ok, Eso al final se fue distribuyendo de forma distinta. Los temores se fueron quitando y los capabilities o desarrollo fue incrementando. ok, Entonces, más allá de cuando yo me vine a México con mis cosas, qué sé yo esas dos cajas las tenía súper presentes. Entonces, el primer día de trabajo recuerdo que, o sea, me acuerdo clarito como, puta, otra vez la caja de miedos es gigante y la caja de capability sigue siendo de su tamaño. ok, Entonces ¿cómo quitas esos miedos eh, cuando llegas a una posición nueva? Porque eso siempre te va a pasar. Más allá de que cambias de país, cuando tú cambias de un lugar, siempre sales de tu zona de confort y eso es un momento que te mueve en tu vida, no importa lo que esté pasando, ¿no? claro, Entonces, esa es como mi primera parte. La segunda es que el choque cultural sí es muy fuerte, más que todo porque a mí me pasaron dos cosas. Uno, yo estaba en un nivel organizacional un poco más alto. Cuando vengo aquí, básicamente para explicártelo o para que todo el mundo lo sepa, yo allá en Venezuela reportaba a un director y trabajaba como la mano derecha del gerente general. ok, Cuando me vengo a México, esos accesos ya no los tengo. Entonces, ese fue el primer choque, como, ok, yo estoy preparado para esto, pero puedo llegar hasta aquí ahorita, porque en México hay algo muy importante que es el tema jerárquico. ok, Entonces, tú no puedes saltarte a la persona a la que tú reportas tan fácil e ir directo con un director y un gerente general. Entonces, eso para mí fue mi primer choque. El segundo choque cultural fue que aunque la cultura mexicana es muy enriquecida y muy cool, a mi parecer, el venezolano es una persona muy directa. Entonces, yo hablar directamente con una persona, decirle, mira, esto no me parece, o vamos a hacerlo de esta forma, era muy difícil. Y además metías el tema de jerarquía. Entonces era como que, yo sé cómo hacer eso, pero, no, pero tengo ¿cómo que te lo digo? respetar, o tengo que respetar la Exacto. posición en la que tú estás. Y eso me costó, y para mí el mayor consejo o como cosas que le digo a la gente es, cuando tú llegas a un país, tú no puedes llegar a imponer tus reglas, Ah, ¿sabes? sí, Porque tú en Venezuela eras de una forma, tú trabajabas con una gente y tu mundo era así. Cuando tú llegas a otro país, ese país ya tiene reglas, tiene formas de interactuar entre las personas, eh, tiene maneras de manejar las cosas y eso tienes que respetarlo y recibirlo eh, como dicen, como tragar fuerte y darle, ¿sabes? Y claro. eso me costó a mí un mes. Cuando yo dije, ok, ya va, ¿qué está pasando? Fue un día así que me paré y dije, algo no estoy haciendo bien. Y fue como, vamos a cambiar el switch y vamos a Sí, pensar en esto.
y literal, a partir de ahí todo empezó a fluir. O sea, tú puedes decir, un mes quizás no es tanto tiempo, porque un mes Sí, pasa muy rápido. hay gente que pasa años en que no entiende, de que extraña su país, de que, sí, porque siento que Exacto. pasa mucho con asilados o refugiados que tienen que dejar el país, por lo menos yo lo veo mucho acá con gente de Venezuela que ha tenido que dejar Venezuela por diferentes, por todo lo que está pasando allá y la extrañan y como ellos no tuvieron como que esa oportunidad de poder adaptarse, todavía están pasando o como que sufriendo ese grief, eh, el duelo, Como embate, el luto, sí, exacto. de que todavía, de que dejaron el país y no terminan como que de adaptarse a la nueva cultura. Exacto. Entonces, para mi recomendación ahí es, o sea, piensa siempre por qué estás ahí. O sea, que tú estás aprendiendo de esto y, y hacia dónde te va a llevar esto. Al final, toda experiencia te enriquece y lo más cool es cuando tú, o sea, las veces que yo más he aprendido como persona, como profesional, como lo que sea, es cuando me he movido cuando he hecho un cambio tan brusco como un cambio de país, un cambio de posición donde yo manejaba, qué sé yo, club social y después manejaba BlackBerry, ¿sabes? Un cambio totalmente distinto de polo a Claro, polo que te saca de tu zona de confort y dices, puta, o sea, tengo que aprender a aprender o tengo que aprender a desaprender. Esas cosas son las que realmente te hacen desarrollarte y mover tu ser como persona hacia otro nivel. claro, claro, no, súper importante eso que dices, porque siento que, o algo como que importante que tú dijiste es que el país nuevo no se va a adaptar a ti. Tú eres el que se Exacto. va a adaptar al nuevo país y es lo que te va a permitir a ti triunfar. Y no solo, por lo menos aquí en Estados Unidos, hablar inglés o el idioma, sino también entender por qué la gente hace las cosas, entender por qué ellos comen picante, por qué, por lo menos en México, entender por qué ellos hablan de una forma y no intentar hacerlo como burla, sino intentar hacerlo para Exacto. que ellos sientan que tú estás entendiendo la cultura y que tú no vienes de otro lugar a imponer lo que tú estás haciendo. Y considero Exactamente. también que tú para poder crecer dentro de la compañía tuviste que mezclarte entre ellos para que eso te pudiera permitir como que avanzar. O sea, llegas a una posición de director también Todavía o no. Eh, Básicamente llegué como una posición de gerente junior. Eh, Luego me moví a otra posición como de gerente intermedio, vamos a llamarlo así. Gerente intermedio todavía no tienes reportes a tu cargo, o sea, no manejas un equipo. Y luego me moví a mi posición actual, que soy como gerente senior. Ya llevo todo el equipo de trade marketing, básicamente eso. Y lo último que te quería comentar en eso, que es mi tercera parte de la respuesta, es que siempre, em, eso es una de las cosas buenas que te da trabajar en una compañía internacional, que tienes una corporación, que tienes un cambio cultural diariamente. O sea, yo diariamente estoy en contacto con gente de Brasil, con gente de Polonia. Ayer estaba hablando, imagínate tú, con gente de Rusia y Estados Unidos. Entonces, es como eso es una de las cosas. Y, y, y el aprender de una experiencia multi-country, como le llaman aquí, es algo que te nutre mucho. O sea, sí. entender cómo trabajar con un ruso, cómo trabajar con un polaco, cómo trabajar con alguien de Estados Unidos. Y tú siendo latino, la verdad es algo muy nutritivo, muy valioso para uno. Y ahí hay algo importante, que es que nosotros como latinos siempre pensamos que todo lo que viene de Europa o Estados Unidos es lo máximo, ¿sabes? Sí, es como una creencia Eh, o algo que, por lo es menos una Venezuela, que es creencia, un país que nosotros crecimos con esa cultura tan de que todo lo que venga de Estados Unidos es bueno exacto, y no es que sea malo, porque sí hay muchas cosas de calidad que vienen de aquí, pero no, uno no tiene que ver todo con los ojos cerrados y aceptarlo como el status quo, exactamente, como que sí, todo lo que venga allá es bueno. exacto. Entonces, eso de que, no sé qué nos hicieron como latinos cuando éramos chiquitos o el mundo que nos hizo, pero Creo que fue te lo MTV juro que y HBO y algo. todo. Pero eso tenemos un chip que hasta es una barrera emocional y cerebral, vamos a llamarlo así. Ujú.
que literal cuando tú te sientas con un tipo de Rusia, de Polonia, de Estados Unidos, es como, mierda, o sea, ¿qué tengo que hacer con esta gente? Y la verdad es que te das cuenta que es gente como tú. O sea, es gente de otro país que está buscando lo mismo que tú y está aprendiendo y se está desarrollando. Entonces, cuando tú te mueves a otro país, es lo mismo. O sea, la gente es gente como tú. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es moverte, eh, quitarte como el chip cultural. No quiere decir que vas a dejar de comer arepas ni pabellón criollo, No, claro. porque eso es algo que a ti te gusta, pero cambia ese chip cultural de entender cómo es la gente y empezar a socializar de forma positiva con ellos, ¿sabes? Claro, no andar como que de una manera defensiva, como que, ajá, voy a Exactamente, demostrarle a esta persona de que yo sé más que él y que sí exacto. tiene un acento en inglés y que no lo entiendo porque así él va a sentirse de otra forma, sino no, más No, bien, a ver, aprendamos hoy cómo se dice hola en ruso y ya tú exacto. aprendes de eso. Y Wow, eso es lo que yo decía de estar siempre arriba de la línea. Eh, buscar comportamientos en la gente que sean productivos para ti y aprovecharlos y desarrollarte en función a eso. entiendo. Yo soy, pues, una cosa que yo siempre he dicho es que yo nunca aprendo leyendo o viendo un programa. O sea, para mí aprender de esa forma es muy difícil. De hecho, yo un libro, o sea, yo leo, pero un libro me lo tengo que leer muy lento, porque no lo logro aprender. Yo aprendo es viendo cómo la gente se comporta, cómo la gente cuando presenta a un tipo mayor se comporta y observando. Yo aprendo mucho por observación. Claro. Entonces, ese mecanismo de observación y de adaptación es lo que me ha permitido a mí también como seguir todo este camino corporativo que puede ser fácil o difícil, no lo sé, pero que me ha hecho desarrollarme, pues. Entiendo. Sí, hubo un momento en el que yo, bueno, desarrollé el hábito de la lectura, comencé con varios libros de negocios, de autoayuda, de donde yo comenzaba como que, oh, ok, por lo menos con Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro de negocios. Entonces, Sí, claro. lo leía, iba al siguiente libro, pasaron casi que 6 meses mientras iba desarrollando ese hábito, hasta que en un momento me encuentro en Instagram, hay una persona que yo sigo, que él describe como que puedes leer todos los libros, pero hasta que no comienzas a aplicar lo que está en los libros, no estás haciendo nada. Eso Exacto, no es es lo que te eso. convierte en un lector. Entonces, a medida de que fui, después de que leí eso, esa frase o ese post, fue como que, hey, debo ya comenzar a aplicar todas esas cosas que está ahí, que estoy aprendiendo, porque si no, nunca voy a hacer nada de lo que dicen esos libros. Literal. Y Así es que eso, o sea, yo leo y como te digo, o sea, se me quedan las cosas, pero a la semana ya no me acuerdo. claro. Entonces es leer y empezar a actuar en esa forma. Siempre y cuando tú lo veas positivo, ¿no? Porque tampoco es que Sí, no es si que el libro todo te lo que dice, dicen los libros exacto. es Pero real, si es tú verdad. dices, puta, esta conducta está espectacular, vamos a empezar a hacerla. Y entonces tú con eso, o sea, libro, persona, vida real, gente, es como tú empiezas a desarrollarte. Y hay una cosa que es súper importante, que es el self-awareness o la introspección a ti mismo en el día a día. Sí, O sea, es entender literal cuáles son tus áreas de desarrollo, cuáles son tus debilidades como persona y tus oportunidades donde tienes que desarrollarte y cuáles son tus fortalezas. Porque tienes eso que yo decía como mis dos cajitas de miedos y de capabilities, al final son tus debilidades que hay mucha gente que dice, esa es mi debilidad, yo ahí no entro. Y yo lo hago al revés, o sea, yo la cajita de debilidades saco todos los días una debilidad y digo, este mes o esta semana voy a trabajar en esto. claro, Puede ser tan tonto como empezar a tomar agua, como tan fuerte como necesito aprender francés, ¿sabes? claro. Entonces, tu fortaleza siempre va a ser tu fortaleza. Es muy difícil que una fortaleza se convierta en una debilidad. Eh, y siempre tú vas a utilizar tus fortalezas para resolver problemas, para resolver cosas nuevas. Pero las debilidades, si no trabajas en ellas, siempre vas a ser el mismo Daniel Zamora que eras hace 5 o 4 años. Claro. Entonces, lo ideal es que siempre esta cajita, que al principio era gigante, vaya siendo cada vez más pequeña y se vaya nutriendo, porque eso también es importante. Claro, y O que sea, pueda. siempre tienes que estar agarrando cosas que esto todavía es mi debilidad, vamos a meterla aquí
y ahorita no la voy a trabajar porque ahorita no me da la gana o porque no tengo tiempo o porque no tengo cómo hacerlo, pero mañana lo trabajo, pues. Claro, y que puedas también en algún momento llegar a convertir esa debilidad hasta en una de tus fortalezas y te sirva para llegar a lo siguiente que quieres hacer. ¿Y Tal cuáles han cual. sido como que los beneficios que tú has visto de trabajar en una corporación? O sea, ¿qué te ha servido a ti que tú digas, wow, haber trabajado estar dentro de una corporación me han traído todos estos beneficios? Tanto para crecer como persona, como económicamente en general. Sí, mira, hay como opiniones encontradas, porque hay mucha gente que dice, trabajar en una corporación nunca te va a hacer rico en dinero, ¿no? Sí. Y eso es verdad, o sea, tú trabajando en una corporación, al menos que llegues a ser el papa mundial del mundo, O un CEO o algo así. un CEO, es que vas a realmente ser millonario, ¿no? Eso es un mito que existe. Solamente como el 15% de todos los empleados de una corporación son millonarios. Ok, Entonces, eso es algo importante. Entonces, pero ¿qué tiene bueno una corporación? Que te da una estabilidad emocional y monetaria que quizás en el momento de vida donde yo estaba hace 3 años, o ahorita inclusive, es muy valiosa, ¿no? O sea, el tú tener esa estabilidad en este momento creo que es muy bueno. ahorita que ya Lo viene mi ahijado segundo, en camino. claro, imagínate. No, imagínate también el coronavirus. Imagínate qué hubiese Claro, pasado si yo no estuviera en una corporación y el coronavirus nos embate ajá, ¿qué pasa? Yo estoy en México solo, no sé qué. Bueno, esa tranquilidad te la da. Por ok, otro lado, esa tranquilidad es buena si eres una persona de corta edad o de mucha edad, ¿ok? Cuando estás en el in-between de esos dos márgenes de edades, puede ser mala, porque, porque tú entras en una etapa de zona de confort que quizás dices, estoy haciendo mi dinero, con esto puedo vivir y ya está. Pero siempre esa zona de confort tienes que retarla en tu día a día, porque, ok, estás recibiendo dinero, pero es lo que tú quieres. Entonces, otra cosa, un beneficio positivo es que durante toda tu carrera profesional te desarrollas en diferentes áreas. En mi caso, por ejemplo, yo sé de comercial, sé de finanzas, sé de desarrollo de negocio, cómo hacer estrategias para crecer productos, y eso para mí es súper valioso. Entonces, ¿cómo salir de esa zona de confort? Pues aprovecha ese in-between de edades y empieza a desarrollar tus propias cosas, porque yo veo la cosa así. Tu trabajo tiene que ser tu flujo de caja estable, ¿ok? Que tú en tu día a día te puedas manejar, puedas viajar, puedas comprarte una casa, puedas comprarte un depa, pero tú siempre tienes que tener múltiples entradas de dinero, de flujo de caja, para buscar el siguiente paso. claro. Entonces, eso te lo da una corporación. La corporación te da esa estabilidad de tener tu flujo de caja, pero siempre como persona yo recomiendo que tengas 2, 3, 4, hasta 5 ingresos por distintos medios. Y eso es un beneficio que te da la corporación porque te permite hacerlo. Te Claro. permite tener una estabilidad y planear en forma gradual estos 4, 5, 6, 7, 8 pasos que tú quieras de ingreso de dinero. Lo tercero que te da es que te da desarrollo. Yo la verdad he aprendido muchísimo. O sea, yo empecé como un ingeniero informático, como te dije. Yo sabía programar y era un duro programando, pero no sabía cosas de negocio, no sabía cómo interactuar con gente. De hecho, o sea, yo soy una persona muy introvertida y hasta penosa. Entonces, eso me lo quité, me costó mucho, pero me lo quité, pues. Y eso te lo da una corporación, ese desarrollo personal y profesional de forma rápida o prolongada, dependiendo de tu objetivo. Wow. Em, y lo otro que te da una corporación es esa interacción multicountry que te permite agarrar la visión de muchos países estando desde México o desde Venezuela, y tú incorporar esos conocimientos en tu vida diaria. Y eso es súper importante porque la corporación es eso, pues es una corporación que tiene filiales en diferentes países, cada filial opera de forma distinta,
pero al final puedes intercambiar conocimiento, puedes intercambiar buenas prácticas, puedes intercambiar muchas cosas, y eso es positivo. Claro. Sí, yo antes pensaba que era como que, wow, si estás trabajando para otra persona, nunca vas a poder como que salir de ese como caparazón en el que tú lo vas a romper y vas a tener tu mismo negocio propio y vas a saber manejarlo. Pero no, independientemente de que estés allí creciendo, cuando tú salgas de esa compañía en algún momento y decidas tener tu propia compañía o tu propio negocio, tú vas a poder aplicar todo eso que la compañía te permite, porque de paso lo puedes ver como que de dos formas. La compañía te está pagando por aprender a desarrollarte y que después tú puedas salir de allí a manejar tu propio negocio. Así que me parece que es algo Sí, eso es súper que puedes importante. verlo como de las dos formas, ¿sabes? De verdad que me llena de orgullo que tú lo estés viendo así y que de una vez estés pensando más adelante en así sea crecer dentro de Sanofi y llegues a ser uno de ese 15% que mencionabas antes o decías en algún momento, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, voy a tener mi propio negocio, pero con todas las herramientas de marketing y de informática y de business y de todo lo que aprendiste allí lo vas a poder lograr. Eso me Tal parecía de cual. verdad muy, muy interesante. Y ahora quisiera saber qué es el éxito para Daniel Zamora. ¿Cómo definirías? ¿Cuál es esa definición de éxito que tú tienes? Mira, el éxito es una palabra chica porque tiene 5 letras, pero es algo muy grande cuando tratas de pensar en ello, ¿no? Para mí el éxito es como yo lo divido en tres igual. Para tú llegar a ser exitoso, siempre tienes que dar el primer paso. Y eso es lo más importante. O sea, tú siempre tienes que decir qué es lo que yo quiero como persona y qué voy a empezar a hacer. O sea, por ejemplo, esto que estás haciendo tú de un podcast, quizás ahorita tú no sabes si va a tener un reach de 1 millón de personas o 5 o 2. Pero ahí viene el segundo paso, que es, para mí, este podcast es exitoso si tú, esas 2 personas que lo están escuchando, se llevan algo y mejoran en su vida personal o lo ayudas a superar algo en su vida. Entonces, para mí, si eso lo logras tú con este podcast es exitoso. Y entonces, esa es mi respuesta. O sea, el éxito es algo muy, muy raro de explicar porque tú puedes decir que es éxito. Una persona que tenga 20 millones de followers en Instagram, quizás esa persona puede ser la persona más infeliz detrás del Instagram. Y eso para mí no es una persona exitosa. Para mí una persona exitosa es una persona que, que está impactando el mundo de forma positiva, que lo que está aprendiendo en su día a día lo está llevando al mundo o lo está retribuyendo a la sociedad, y que internamente él se siente en paz, y pueda vivir tranquilo en su día a día. Para mí eso es el éxito, Entiendo. básicamente. De verdad que muchísimas gracias. Quiero decirte que una vez que estoy muy orgulloso de todo lo que has conseguido hasta ahora, no solo en haber crecido dentro de Sanofi, en haber crecido dentro de una corporación y como que tener esa estabilidad durante tanto tiempo, sino por la persona en la que te has convertido. Y cuando yo decidí hacer este podcast de traer estas historias de personas exitosas, era por eso mismo que tú estabas diciendo. Lo que yo quiero con esto es que personas que escuchen tu historia, que a pesar de que tú por lo menos no estás todo en Instagram diciendo, oh, ya llegué a esta posición, o ya está, llegué a esto, o como que contándole a todo el mundo, yo que te conozco personalmente considero que es una historia que la gente puede utilizar para poder llegar hasta la posición donde tú estás, o inclusive hasta más adelante, tomando esos tips que tuviste hace rato de cómo por lo menos crecer dentro del mundo corporativo. Así que ahora quiero darte las gracias y nada, y desearte muchísimo éxito porque sé que vas a seguir haciéndolo muy bien. ¿Ok? Súper. Y bueno, yo me despido. Súper buena la entrevista, la verdad. Es la primera que hago y estaba un poquito nervioso ayer y antes de ayer. Me Sí. puse a escuchar podcasts que hablaran de cosas similares y mi reflexión fue, o sea, no tienes que aparentar nada, simplemente preséntate como tú eres y lo que has hecho, y tu historia quizás conmueva a una persona que, como tú dices, que quizás está atrapado en algo y quiere tomar el siguiente paso. Y, Sí. y nada, 3 mensajes súper simples. El primero, hay que atreverse. eh,
siempre ve las oportunidades como que estás aprendiendo y tomando algo de eso. Eso para mí es súper importante. Lo segundo es cuando migras, no busques que tu cultura sea tomada por el país, más bien abraza la cultura del nuevo país y aprende a adaptarte, que eso te va a llevar a otro nivel. Y lo tercero es, nunca estén en su zona de confort cómodos, porque eso siempre te va a llevar a ser una persona mediocre, vamos a llamarlo así, y que no se va a desarrollar como persona. Siempre busca el siguiente paso y ve que viene 5, 3, 4 años después de lo que estás haciendo ahorita, y eso te va a ayudar a retarte y decir, ok, ahorita, esto es lo que estoy haciendo ahorita, y está bien, pero esto no es lo que yo quiero, y yo quiero llegar a ser lo que sea. Y busca desarrollarte para llegar ahí. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad, espero nos veamos pronto ya en México cuando todo esto del coronavirus nos permita viajar. Te quiero. Un abrazo. Super, bye. Muchísimas gracias de verdad por quedarte conmigo hasta el final, por escuchar este otro episodio del podcast. Esta conversación que tuve el día de hoy con mi amigo Daniel Zamora fue una conversación bastante personal porque son ya más de 25 años que tenemos conociéndonos. Creo que si no hubiese sido por esta plataforma que es el podcast, no hubiésemos tenido como que este tipo de conversación en la que él me cuenta cómo es su forma de pensar para crecer en el mundo corporativo, y que si extrapolamos esa manera de pensar, de crecer, de pensar siempre en trabajar hoy por lo que queremos por nosotros para mañana, es algo que podemos aplicarlo a nuestra vida todos los días, en que cada cosa que hagamos el día de hoy o cada acción que tomemos, cada decisión que tomemos sea en función del futuro que queremos para nosotros. También hubo un concepto importantísimo que Daniel mencionó durante la entrevista, que es el concepto del self-awareness o de la autoconciencia, que por definición no es más que la capacidad de concentrarnos en nosotros mismos y cómo nuestras acciones, pensamientos o hasta nuestras emociones se alinean o no con nuestros estándares internos. Suena un poco difícil, siento que este concepto nada más da como para un episodio completo de un podcast, pero en pequeñas palabras esto no es lo que quiere decir. Es como que si uno es consciente de uno mismo, puede evaluarse de manera objetiva y puede mantener sus emociones alineadas como nosotros nos comportamos y en cómo ese comportamiento está en línea con nuestros valores, y así también entender cómo los demás nos perciben a nosotros. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que se lo hayan disfrutado tanto como yo, y si creen que alguien necesita escuchar esto que discutimos acá, aprender así como aprendimos nosotros, no olvides de compartir este episodio.